Hola chicos, y para realizar este vestido de baño vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar esta combinación blanco y dorado de hilo terlenca y lo voy a tejer con un crochet de 1.7 milímetros. También vamos a necesitar cinta métrica. Muy bien, comencemos. En este primer video vamos a hacer primero la parte de arriba, o sea que vamos a hacer el top de este vestido de baño. Entonces yo voy a tomar como color principal para este top el blanco. Hacemos un nudo deslizado. Vamos a comenzar a realizar las copas y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenas que hagamos depende de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, si vas a realizar una talla S, tejes cadenas hasta completar 6.5 centímetros. Para una talla M, tejes cadenas hasta completar 7 centímetros. Y para una talla L o XL, tejes cadenas hasta completar 7.5 centímetros. Una vez que lleguemos al final en la última cadenita, para asegurarnos de la medida, entonces tomamos nuestra cinta métrica y vamos a medir estas cadenitas. Acá yo tengo 18 cadenas. Para una talla S me tienen que medir 6.5 centímetros. Entonces desde acá hasta acá vemos que tenemos 6.5 centímetros. Miren, estas cadenitas las medimos sin estirarlas ni nada. Acá comienza mi primer centímetro y el 6.5 finaliza acá en mi última cadena. Entonces, todo depende del tipo de hilo que estén utilizando. Si están usando un hilo más delgado, puede que les dé más cadenas, 20, 22 cadenas. Y por el contrario, si están usando un hilo más gruesito, puede que les dé menos cadenas. Les puede dar unas 15 hasta 14 cadenas. Lo importante es que la cantidad de cadenas que hagan, a los que las coloquen así por encimita de la cinta métrica, le dé la medida que necesitan para cada talla. Bien, teniendo esto listo, entonces, como les dije, yo tengo 18 cadenas. Para continuar, sujetamos la última cadenita que realizamos. Hacemos 2 cadenas al aire, enlazamos y en esta última cadenita que sujetamos vamos a hacer nuestro primer punto alto. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros, engancho, atravieso 2, engancho, atravieso 2. Bueno, en realidad sería mi segundo punto alto. ¿Por qué? Porque estas 2 cadenitas me equivalen al primer punto alto. Algo muy importante cuando estén tejiendo cadenitas, asegúrense de que la medida que les vaya a dar en centímetros sean cadenas pares. ¿Por qué? Porque cuando aumentamos aquí con las 2 cadenas me va a aumentar un punto. Eso quiere decir que al finalizar yo voy a terminar hasta aquí en este punto con 19 puntos altos. Si comencé con 18 cadenas, finalizo con 19 puntos altos porque acá se me incrementa un punto alto. Es importante para el motivo que vamos a hacer que tengamos puntos pares. Entonces al final yo voy a contar 19 puntos y simplemente lo que voy a hacer es sobre cada cadenita voy a tejer un punto alto de esta manera hasta llegar acá a la primera cadenita que acabamos de hacer. Seguimos tejiendo. Cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita disponible y aquí al finalizar yo cuento con 19 puntos altos. Luego de que tengamos los 19 puntos altos o la cantidad de puntos altos que le haya dado, y bien, para continuar entonces vamos a hacer el aumento para girar y comenzar a darle forma a esta copa. Este patrón de aumento va a ser exactamente el mismo para todas las tallas. Entonces enlazamos y en este agujerito, el de la última cadenita que acabamos de tejer, vamos a realizar allí mismo 2 puntos altos, todo dentro del mismo agujerito, una cadena y 2 puntos altos más. De esta manera completamos el patrón del aumento. Ahora lo que tenemos que hacer es regresarnos en puntos altos exactamente de la misma manera como hicimos en este lado. Para ello, enlazamos. El primer punto alto me corresponde hacerlo en este mismo agujerito. En esta primera vuelta es en la única donde voy a tener dentro del mismo agujerito 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos.
porque hago los dos puntos altos correspondientes al aumento y el punto alto correspondiente a la última cadenita. Bien, esta colita que tenemos acá vamos a aprovechar y la vamos a ir ocultando a medida que tejemos en esta parte. Enlazamos y buscamos cada agujerito que tenemos disponible y vamos haciendo los puntos altos. Recordamos ir escondiendo esta colita. Ahí se ve en cada agujerito donde tenemos que ir tejiendo. Hacemos el punto alto y seguimos tejiendo hasta que lleguemos acá al final. Bien. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el penúltimo punto alto sobre el último agujerito disponible y el último punto alto como tal. Recuerdan que acá utilizamos 2 cadenas para tomar altura, ¿verdad? En esa última cadenita que tenemos acá, hacemos nuestro último punto alto. Y de esta manera ya hemos finalizado nuestra primera vuelta. Para comenzar la siguiente y todas las vueltas de aquí en adelante, realizamos 2 cadenas. Perdón, se me olvidaba. Habíamos comenzado con 18 cadenas en este caso, ¿verdad? Luego esas 18 cadenas se me convirtieron en 19 puntos altos para comenzar en la parte de acá. Luego, cuando hicimos el aumento, tejimos 2 puntos altos más. Eso quiere decir que en esta primera vuelta de lado y lado tengo de este lado 21 puntos altos, una cadenita de separación y 21 puntos altos. A medida de que vayamos aumentando, se nos van a ir incrementando 2 puntos altos de cada lado. Bien. Seguimos. Realizamos 2 cadenas, giramos el tejido, enlazamos y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a realizar un punto alto sobre cada punto alto hasta que lleguemos acá, en la cadenita que tengo de separación, aquí en el aumento. Entonces realizo mi punto alto, enlazo, estas 2 cadenitas me equivalen al primer punto alto. Y para tejer este agujerito lo voy a saltar porque se supone que estas cadenitas son mi primer punto alto y comienzo a tejer en el segundo agujerito que tengo disponible. Así voy a comenzar a tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta que lleguemos a la parte del aumento. Y bien, cuando estemos llegando al centro, en este agujerito vamos a tejer nuestro patrón de aumento, que son 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más. Recordamos que todas las tallas van a ser exactamente lo mismo. Luego simplemente seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta finalizar esta segunda vuelta. Cuando estemos llegando al final, recordamos que tejemos el penúltimo punto alto sobre el último agujerito disponible y el último punto alto como tal. Sí o sí tenemos que tejer esta segunda cadenita con la que tomamos altura. Esa cadenita como que se esconde un poquitito, pero allí está y siempre tenemos que tejerla. De esta manera ya finalizamos nuestra segunda vuelta. En esta segunda vuelta yo tengo 23 puntos altos de cada lado. Por aquí hasta el aumento, hasta la cadenita, y desde la cadenita hasta acá tengo 23 puntos altos también. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es repetir simplemente una y otra vez. Recordamos que para comenzar la tercera vuelta, realizamos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Este agujerito lo obviamos porque ya tengo las 2 cadenas que me equivalen al primer punto alto y comienzo a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Y de esta manera yo simplemente lo que voy a hacer de ahora en adelante es repetir una y otra vez hasta que consiga el ancho y el alto deseado. Bien, comenzamos tejiendo puntos altos. Cada que llegamos al agujerito de separación, a la cadenita que tenemos aquí, tejemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, nos regresamos, recordamos tejer el último punto alto sobre la segunda cadenita, volvemos y damos la vuelta. En el punto de separación hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, y así vamos a seguir repitiendo exactamente el mismo patrón hasta que logremos la medida deseada.
Y cuando estemos llegando al final de la última vuelta, tejemos el penúltimo punto alto sobre el último agujerito y el último punto alto, como siempre, sobre la última cadenita. Hasta este punto yo di 9 vueltas. Para asegurarnos de la medida de cada talla, por ejemplo, esta que es una talla S mide desde acá hasta acá 13 centímetros y desde aquí, desde la punta, lo alisamos así bien y medimos desde la punta hasta acá, mide 14 centímetros. Si está realizando una talla M, debe medir de ancho 14.5 centímetros y de largo 15.5 centímetros. Y si está realizando una copa talla L o XL, esta debe medir de ancho 16 centímetros y de alto 17.5 centímetros. Recuerden que como no todas tejemos con el mismo hilo y tampoco con la misma tensión, la cantidad de vueltas que hagamos nos puede variar. Estas pueden ser más o menos, lo importante es que la medida de ancho y de alto se cumpla. Bien, cuando lo tengamos listos para continuar, en la parte de acá vamos a hacer, veníamos subiendo con 2 cadenas, ¿verdad? Ahora vamos a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Giramos nuestra copa, enlazamos y estábamos tejiendo en este agujerito, ¿verdad? Ahora lo vamos a saltar, vamos a tejer en un agujerito de por medio. Saltamos un punto, realizamos un punto alto, una cadena, enlazamos, saltamos un punto, tejemos punto alto, cadena, enlazamos y así vamos realizando un punto alto separado de una cadenita en un punto de por medio. Vamos a tejer hasta que lleguemos acá al aumento. Nos deben quedar esta especie de cuadritos. Este en realidad se llama punto casitas porque son simplemente unos cuadritos separados por un punto. Pero vamos a continuar. Y bien chicos, cuando estemos llegando al aumento, a mí me da para tejer, miren, si me salto un punto, me da para tejer este punto alto en el agujerito antes del aumento. Si ustedes, dependiendo de la cantidad de puntos que les dio, les da el último punto acá en el agujerito, no hay problema, lo tejen allí de la siguiente manera. Si les dio como a mí, hacemos una cadena, enlazamos, tejemos dentro del agujerito del aumento, un punto alto, una cadena y un punto alto. Todo dentro del mismo agujerito. Y si no les dio como a mí, sino que directamente desde acá saltan al agujerito, hacen igual. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Luego separamos con un punto alto y nos vamos a regresar de este lado de la misma manera en la que hicimos este lado. A mí me dio entonces este punto sobre el último punto alto antes del aumento y lo tejo de la misma manera. Y sigo tejiendo ahora sí en un punto de por medio. Y cuando lleguemos al final, saltamos este agujerito y el último punto lo tejemos sobre la última cadenita. Luego de este último punto alto, vamos a realizar ahora únicamente 3 cadenas. Giramos y dentro del agujerito, estas 3 cadenas me van a valer como un punto alto. Enlazamos dentro del agujerito, hacemos medio punto alto, recordamos que en el medio punto alto me quedan 3 aros, enlazo, atravieso los 3 y un punto bajo. Vamos a hacer una especie de ondas en esta parte de acá. Finalizado el punto bajo, pasamos al cuadrito del lado y comenzamos un punto bajo, medio punto alto y un punto alto. De esta manera, haciendo pequeño, mediano y grande, vamos a lograr estas onditas. Luego del punto alto hacemos un punto de separación. Enlazamos y en el agujerito siguiente hacemos al contrario un punto alto, medio punto alto y un punto bajo. Cuando terminamos en un punto bajo, hacemos inmediatamente en el cuadro siguiente otro punto bajo,
medio punto alto y un punto alto. Cuando quedamos arriba con el punto alto, hacemos una cadenita de separación, enlazamos y tejemos el punto alto, el medio punto alto y el punto bajo. De esta manera, miren, ya voy creando esta especie de ondas. Vamos a hacer la última vez en los últimos dos cuadritos. Finalizamos con punto bajo, comenzamos punto bajo, medio punto alto y punto alto. Terminamos en punto alto, hacemos una cadena, enlazamos, repetimos punto alto, medio punto alto y punto bajo. Finalizamos en punto bajo y comenzamos en punto bajo. Esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos acá al aumento. Y bien chicos, yo ya estoy tejiendo el último cuadrito antes del cuadrito del centro. Miren, aquí tengo mi cuadrito del centro. Sabemos que es el del centro porque todos los demás agujeritos vienen en filita, miren, vienen directos. Aquí finalizamos con un punto bajo, ¿verdad? Entonces, en este cuadrito del centro vamos a hacer simplemente un punto bajo y pasamos al cuadro del lado. Finalizamos, hicimos acá un punto bajo, hacemos nuevamente un punto bajo y ahí sí comenzamos las ondas. Medio punto alto y un punto alto. Porque me interesa que esta parte de acá esté un poquito plana porque luego vamos a sacar el cordoncito con el que nos vamos a sujetar este top. Entonces, esto lo necesitamos acá un poquito así recto. Seguimos tejiendo una cadena, un punto alto, medio punto alto y un punto bajo. Vamos a completar el mismo patrón que hicimos acá por este lado hasta finalizar acá en el último cuadrito. Y bien, acá yo ya estoy finalizando el último abanico. Bueno, esto es un medio abanico porque aquí solo me da para hacer un punto bajo, medio punto alto y un punto alto. Bien, ya nuestra copa se ve de esta manera, ya está prácticamente lista. Estas copas, cuando nosotros las tejemos, ellas por sí solas van agarrando esta formita cóncava. Bien, entonces si se les empieza a hundir así, no hay problema, es perfectamente normal, ellas van tomando la forma natural del busto. Estábamos acá, ¿verdad? Con el último punto alto. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar vuelta y vamos a tejer en la parte de acá. Para ello, luego de este punto alto, realizamos 1, 2, 3 cadenas, enlazamos en este agujerito que está acá, hacemos un punto alto, una cadena, enlazamos, vamos a hacer estos mismos cuadritos. Y acá en cada separación, miren, en estos agujeritos que se nos ven así, allí es donde vamos a hacer el punto alto. Hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y así sobre cada agujerito. De esta manera nos van a quedar estos punticos en la parte de abajo. Seguimos haciendo lo mismo hasta llegar hasta esta esquina. Cuando estemos finalizando el último agujerito, lo hacemos acá sobre este último puntito que tenemos acá. Y ya nuestro punto de cuadrito se ve de esta manera. Ahora vamos a hacer, acá todo depende del gusto que ustedes quieran, ¿sí? Del diseño que quieran hacer. Mi diseño es que voy a hacer 2 vueltas más de punto de cuadritos, porque quiero que al final salgan 2 cordoncitos de la parte de acá. Entonces, para hacer esto, luego de este último punto, hago 4 cadenas, giro mi tejido y vamos a tejer 2 veces. Yo voy a hacer 2 vueltas adicionales de este mismo patrón. Enlazo y tejo un punto alto sobre el punto alto que acabé de tejer, una cadena y un punto alto sobre el punto alto. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Y de esta manera voy a crear más cuadritos sobre los cuadritos que acabé de hacer.
Voy a repetir este patrón hasta que me den una, dos y una tercera vuelta. Y bien chicos, cuando finalicemos entonces nuestro último punto alto, esto se ve de esta manera, miren. Lo que vamos a hacer, ya finalizamos con este color en mi caso porque voy a cambiar de color. Saco, simulo una cadena, saco larguita esta hebra, cortamos y esto lo ajustamos. Y de esta manera hemos prácticamente finalizado esta primera copa. Ahora lo que vamos a hacer es, esta colita la vamos a ocultar y vamos a traer nuestro segundo color, el segundo color que queremos utilizar para atravesar el cordoncito por toda la copa. Entonces, bien chicos, para hacer entonces este cordoncito, simplemente lo que tenemos que hacer es, como yo solo tengo un rollito, tengo que sacar hilo suficiente para poder cubrir toda la copa. Entonces yo voy a sacar unos 10-11 metros aproximadamente de hilo y ya les enseño. Y cuando haya sacado ya la cantidad suficiente, esta parte de acá la voy a cortar. Voy a hacer simplemente un nudo deslizado utilizando las dos hebras. Inserto el crochet. Aquí yo voy a utilizar un crochet un poquito más grande, ¿sí? Porque el que estoy utilizando de 1.7 me queda muy chiquito. Entonces lo que voy a hacer es unir estas dos hebras y simplemente voy a realizar cadenas. Voy a realizar una tira larga de puras cadenitas utilizando las dos hebras, porque esta cadena me debe alcanzar para dar esta vuelta desde acá, todo llegar hasta acá y sacar la tira con la que nos vamos a sujetar el top. Igual debe dar la vuelta por acá y sacar la otra tira. Por eso vamos a hacer esta tira de cadenas lo suficientemente larga. Y bien chicos, una vez que tengamos nuestra tira de cadenas lo suficientemente larga, esta me salió bastante larguita, esta es de 2.25 metros. Vamos a colocársela a nuestra copa. Bien, lo primero que tenemos que hacer es que como vamos a comenzar a colocarla desde acá abajo, vamos a determinar cuál es el centro de la copa. Para ello contamos los cuadritos, contamos todos estos agujeritos y acá tenemos nuestro centro. Vamos a colocar el crochet o lo que sea que quieran para identificar que este es el centro. Tomamos las dos puntas de nuestra tira de cadenas y lo que vamos a hacer a continuación es que voy a tomar un crochet un poquito más grande, este es de 5.5 milímetros y este es el de agujerito del centro, ¿verdad? Voy a tomar el que está justo al lado y voy a pasar mi tira de cadenas hacia abajo. Este ya lo puedo retirar. Con el otro extremo, este agujerito que es el del centro no lo voy a tocar, sino que tomo el agujerito de al lado y paso el otro extremo de la tira de cadenas y de esta manera simplemente las voy alando y de esta manera ya tenemos identificado el centro de nuestra copa. Lo que vamos a hacer a continuación es lo vamos a colocar, las cadenitas se ven de frente de esta manera y por la parte de atrás se ven de esta manera. A mí me gusta colocarlas así de frente. Entonces la voy a doblar para que quede bien derechita. Esta tira la ponemos a un lado y vamos a comenzar a trenzar esta. Estamos en el centro, ¿verdad? Cuando estamos acá y vamos hacia arriba, vamos a tomar de este lado, en este cuadrito, nuestras cadenas y simplemente lo que vamos a hacer es pasarla por arriba y por abajo. Ya la subimos, ¿verdad? Ahora para bajarla vamos a bajar cuadrito de por medio, o sea que este cuadrito no lo voy a tocar, sino que voy a bajarla por este. Tomo las cadenas, dejo un cuadrito, aquí dejo un cuadrito, tomo las tiras de cadenas y voy trenzando. Las paso hacia atrás. Para subirla,
Para subirla no voy a dejar espacios en blanco, sino que inmediatamente en este cuadrito traigo mis cadenas. Para bajarla dejo un cuadrito de por medio y me las traigo. Esta parte es un poquito tediosa, pero es lo que le va a dar más vista a nuestro top. Y así seguimos, miren. Pasamos bien y aprovechamos y vamos organizando de que nos quede hacia el lado que queremos que nos quede. Yo prefiero que esta tira quede bien larguita para que no me vaya a hacer falta, porque hacer todo este trabajo y que después nos haga falta es un poquito molesto. Entonces, aquí vamos a dejar un espacio vacío y bajamos en el último agujerito, miren. Una vez que llegamos acá a la esquina, vamos a sacarlo por este que está acá, porque también vamos a subir de la misma manera por toda nuestra copa. Bien, entonces lo sacamos en este agujerito y lo bajamos en uno de por medio, exactamente igual. Y de esta manera vamos a seguir hasta que lleguemos acá, a la esquina donde tenemos el agujerito del centro. Y bien chicos, acá tengo un pequeño error, pero voy a aprovechar para rectificarlo de una vez por si a ustedes les pasa también. Acá quería que llegáramos a esta parte porque voy a tener un error, porque mi agujerito del centro es este, ¿verdad? Y a mí me interesa que el cordoncito quede por fuera, o sea que yo tendría que sacarlo por acá. Pero si saco esta cuerda por acá, automáticamente la siguiente la voy a tener que meter aquí y este es el centro. A mí me interesa que quede hacia afuera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a destejer todo esto que acabo de realizar. Es un trabajo tedioso, pero a veces cuando no nos coinciden las cuentas, pues lamentablemente tenemos que hacerlo. Entonces lo destejemos. Por lo general, cuando suceden estas fallas, lo que hacemos es que las tendemos a ocultar en el sitio donde menos se van a ver. Y ya les voy a enseñar cuál va a ser ese sitio. Destejemos todo y lo destejemos hasta acá, hasta donde sacamos nuestra hebra, empezando por el costado de la copa. Como aquí nos hace falta un agujerito, entonces yo no voy a pasar por alto este de acá de la esquina. Estas en las esquinas eventualmente se van a disimular, casi no se van a notar. Entonces solo en este cuadrito no lo voy a pasar por alto, sino que sí lo voy a tejer. O sea que saco la hebra por acá, vuelvo y la saco acá inmediatamente. Y de esta manera ya nos hemos ahorrado un espacio que vamos a utilizar acá en el centro. Entonces, ahora simplemente sigo normal porque aquí ya me ahorré un espacio, dejo uno de por medio y sigo tejiendo normalmente como lo veníamos haciendo. Ahora sí debería de coincidirnos hasta el final. Y ahora sí, miren. Ya estamos llegando a la punta. Lo único que me interesa es que en el centro la cuerdita quede por fuera. Aquí tengo mi punta, entonces lo meto acá inmediatamente. Y en el agujerito del centro, que es el que me interesaba, saco mi hebra. ¿Ven? Y de esta manera me queda el costado de la copa. Y aquí voy a dar pie para tejer el cordoncito con el que me voy a sujetar este top en la parte del cuello. Pero lo que tenemos que hacer es hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer con los mismos agujeritos y todo con esta hebra. Hasta que esta misma hebra le demos la vuelta y saquemos las dos hebras por acá. Exactamente igual. Y bien chicos, una vez que hayamos atravesado las dos hebras, miren. Las saqué las dos por el mismo agujerito del centro. Miren que la copa ya va tomando forma.
Ahora, en la parte de acá tenemos dos opciones. Una, dejarla así, simplemente con tiras de cadenas y se puede sujetar así. O dos, que es la que yo voy a hacer. Yo voy a destejer las cadenitas que hicimos hasta que lleguemos acá de ambas tiras, porque las quiero unir y tejer una sola cadena hasta que lleguemos casi a la punta. La dejamos aquí y destejemos la otra. La otra, como nos toca por el revés, esta sí va a ser un poquito más difícil de destejerla, pero ahí vamos poco a poco y lo vamos destejiendo. Nos ayudamos con un gancho si es posible y vamos destejiendo la otra cadena. Y bien chicos, acá yo ya destejí las dos cadenas, entonces lo que voy a hacer es, en esta de este lado voy a sujetar el arito, miren, sujeté un arito, y en esta del otro lado, cuando me quede el arito, este arito, lo que voy a hacer es que voy a pasar uno por debajo del otro, ¿ven? Y los ajustamos. Acá los ajustamos bien y lo que vamos a sacar desde acá con las 4 hebras va a ser una tira de cadenas y estas van a quedar así para que me quede solo una tira para sujetar este top. Tomamos las 4 hebras y simplemente tejemos cadenas hasta que completemos unos 50 o 60 centímetros, que es el largo suficiente para sujetar este top en la parte del cuello. Y de esta manera hemos finalizado esta copa, miren. Ahora lo que tenemos que hacer es otra exactamente igual, con las mismas medidas, la misma cantidad de cadenas, y una vez que la tengamos lista nos vemos para finalizar la parte de acá de este top. Y bien chicos, acá yo ya tengo las dos copas listas, las tiras con las que nos vamos a sujetar el top en la parte del cuello también ya están listas y nos queda por hacer el remate en la parte de abajo. Para ello vamos a necesitar dos tiras de cadenas exactamente igual a como hicimos esta de acá. Bien, con 2 hebras, cada una tiene 2 hebras. Entonces vamos a realizar dos, estas son de 1,5 metros aproximadamente. Y vamos a comenzar a trenzar la primera. Hacemos una a un lado y comenzamos a trenzar la siguiente. Identificamos que más o menos el centro de las cadenas quede en el centro de las copas y vamos a comenzar a trenzar. Aquí la vamos a trenzar exactamente igual como hicimos esto. Entonces, empezamos. En este segundo cuadrito vamos a trenzar el de acá, traemos las cadenas y las vamos a ir pasando de la misma manera como pasamos este. Nos interesa que esta cadena quede así por encima, ¿sí? Que no vaya a salir por debajo, sino que quede así, de esta manera. Y de esta manera ya colocamos en esta primera copa nuestra tira de cadenas. Para unirla a la segunda, aquí tenemos 3 filas, ¿verdad? Tenemos 3 filas de cuadritos. Estamos trabajando en la segunda, esta que está en la segunda, aquí no la vamos a trabajar en la segunda, sino que en la última fila. Porque quiero que cuando esto se abra un poquito con la otra cadena se me forme una pequeña X en la parte de acá. Entonces, comenzamos en el último cuadrito de la última fila, nos traemos la tira de cadenas y seguimos trenzando de la misma manera. Y de esta manera ya pasamos una tira y con la segunda vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a pasarla de aquí, de este cuadrito a este, tratando de hacer en el centro una pequeña X. Bien. Y bien chicos, de esta manera queda el top en la parte del centro. Miren qué bonito se está viendo. Acá la misma opción que acá. Si desean pueden dejar estas dos tiritas
o la sueltan y hacen esto mismo que hicimos acá y listo, hemos terminado. Yo las voy a soltar y voy a tejer porque a mí me gusta cómo se ve con una sola tira de cadenas. Y de esta manera es como queda nuestro top listo. Voy a colocárselo al maniquí para que se hagan una idea de cómo se ve puesto. Y bien chicos, así concluimos este tutorial. Nos vemos en el próximo video para hacer la parte de abajo de este traje de baño. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!